Fe Topo Chico, a nuestro canal, y ahí vas a encontrar el tema del día de ayer, y también en Spotify lo puedes encontrar. Quiero darle continuidad a lo que comenzamos el día de ayer. Hablábamos de Mefiboset. Mefiboset, una persona que, bueno, de pequeño tuvo un accidente, quedó lisiado y fue puesto en una tierra llamada Lodebar. Y hablábamos que Lodebar es ese lugar, o significa la palabra Lodebar, un lugar sin fruto, un lugar que no produce, un lugar árido, seco, pero también Lodebar significa un lugar donde no hay palabra. Entonces, ayer hacíamos referencia de cómo cuando uno está herido emocionalmente, uno prácticamente se posiciona en ese lugar de Lodebar donde hay sequedad, porque cuando hay una herida en el alma y no hay sanidad, bueno, lo más seguro es el estancamiento, el sufrimiento espiritual. Y Dios quiere sacarnos abundancia, Dios quiere bendecirnos, y principalmente Dios quiere derramar sanidad también en nuestro interior a través de su Espíritu Santo. Hablábamos también cómo se manifiesta o cómo se expresa ese dolor interno, que decíamos que es a través de nuestras palabras, porque, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien que está dañado internamente, y llámese amargura, resentimiento, odio, contiendas, todo lo que puede guardar el corazón, bueno, eso se expresa, y nuestras acciones, nuestros pensamientos, y bueno, el que tiene esa lucha interna, o el que es dañado internamente, necesita ser sano. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros somos agentes que llevamos el evangelio de la paz. Mira cómo la Biblia lo llama. Hermosos son los pies, los que anuncian el evangelio de la paz. Yo no puedo ser un mensajero de paz si tengo esa herida interna y no ha sido curada. Yo necesito ser sano para entonces poder ser un buen mensajero del evangelio, porque uno da lo que ha recibido, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y hoy en el Salmo capítulo 55, para que puedas leerlo junto conmigo, recuerda, comparte este devocional, y bueno, también puedes dejar tu comentario, qué opinas de este tema. Salmo 55, y hoy vamos a ver la herida de la traición. La herida de la traición. Yo creo que todos nosotros, bueno, al menos la mayoría de los que estamos conectados, quizá en alguna etapa de nuestra vida, en algún episodio de nuestra vida, hemos pasado por una traición. Y, ¿sabes? Es una de las cosas más difíciles de tratar. Hay ofensas, sí, te pueden ofender en palabra, te pueden, cualquier ofensa, pero cuando hay una traición, según los estudiosos, dice que se compara con la pérdida de un ser amado. Duele tanto cuando alguien te traiciona. Y sabes, Dios quiere sanar esta parte, porque cuando uno vive bajo esa herida de traición, uno endurece su corazón y le cuesta más trabajo el relacionarse con personas. Y la traición, bueno, puede suceder o puede pasar en cualquier nivel. Háblese nivel matrimonial, nivel familiar, nivel trabajo, nivel amigo, nivel iglesia. Y el Salmo 55 es el ejemplo de lo que es caminar, de lo que pasa dentro del corazón de un hombre que ha sido traicionado. El rey David pasó algunas traiciones, pero aquí en el 55 habla de una traición que marcó su corazón. Y mira, dice así, versículo 1, para que lo puedas leer junto conmigo. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme cuando clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón, mira cómo lo expresa el versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí. Cuando alguien sufre una traición,
viene un dolor interno. Y mira, o sea, David está abriendo su corazón, lo expresa a través de estas palabras. Las traiciones siempre van a doler y duelen mucho. ¿Por qué? Porque uno, y principalmente cuando uno ha depositado la confianza en esa persona, normalmente las traiciones que lastiman y dañan son cuando viene de esa persona cercana. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo. Mira la expresión de David. Dice, porque no fue un enemigo quien me atacó, lo cual habría soportado. O sea, David reconoce, dice, si la falta hubiera sido por un enemigo, el ataque hubiera sido de parte de un enemigo, eso lo soporto, no hay problema, al final de cuentas era mi enemigo. Pero mira, dice aquí, en el versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tremendo. David está expresando un dolor profundo por traición. Y me llama la atención como dice, si hubiera sido alguien más, lo soporto. Pero no, dice, fue alguien cercano. Dice, un guía, menciona aquí, mi guía y mi familiar. ¿A quién se refiere? Bueno, según el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, ahí tú puedes encontrar la historia de este salmo, la historia genérica, y se refiere a Ahitofel. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Esta historia yo la he predicado, de hecho, ahí dentro de los videos en nuestro canal de YouTube, ahí está uno de los videos donde hablo acerca de Ahitofel, específicamente, los efectos de los Ahitofeles, porque debemos de tener cuidado de los Ahitofeles y de los Absalones. Y dice que su guía era Ahitofel. Imagínate, los que me están escuchando esta mañana. La traición vino de un hombre llamado Ahitofel, que la Biblia enseña en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel que cuando él hablaba era como el consejo de Dios. Era el consejero más cercano a David. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y cuando se menciona mi familiar, habla de su hijo Absalón. La mayoría sabemos la historia. Estas dos personas se levantan contra el rey David. Había planes, había cosas en su corazón no resueltas porque, bueno, la traición siempre viene de alguien que no ha resuelto situaciones en su corazón. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay un enojo, si hay falta de perdón, porque aquí están esas dos partes. No solamente la traición, sino también de cuidarnos de no traicionar a alguien. ¿Sabes? Cuando alguien pone su confianza, uno debe de valorar. El día de ayer yo les hablaba en la predicación acerca del principio de la honra. La Biblia lo encierra mucho en eso, en la honra. La Biblia habla de honrarle a Él, honrar a Dios, pero también habla de honrarnos unos a los otros. Y es una honra cuando alguien deposita esa confianza. Dice que aquí el salmista que compartían sus secretos. Normalmente la traición viene de alguien que te conoce bien, a alguien que tú le abriste tu corazón. Claro que eso nos lleva también a tener cuidado y saber a quién abrimos nuestro corazón. Pero una vez que se ejecuta la traición,
es como una espada que penetra el corazón y lastima mucho. Y aquí vemos cómo David en el versículo 4 en adelante dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, carcome internamente. Te mencionaba hace unos momentos que se compara con la pérdida de un ser amado, cuando alguien pierde, cuando alguien, hablando de muerte, con una ruptura también, dice que es difícil a veces, es una de las áreas más difíciles de tratar y de sanar. Inclusive leyendo algunos artículos, personas que se dedican a este tema, mencionan que muchas veces no pueden sanar esta herida, porque son de las heridas muy profundas, penetran profundamente. Pero la diferencia también es que David nos enseña que tenemos un Dios que puede sanar la herida más profunda a través de su bálsamo, a través de su Espíritu Santo. Quizá tú en algún momento de tu vida fuiste traicionado por alguna persona muy cercana, alguien que compartías intimidad, de consejo, de pláticas, o quizá a veces aún dentro del hogar, lo cual le pasó a David. Y David dice: mi corazón está dolorido. En el versículo 6, él muestra la desesperación. Dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Yo volaría y descansaría, huiría lejos, porque esa es la situación en la que se pone alguien que está herido por la traición. Quisiera desaparecer, quisiera huir. ¿Por qué? Porque cuando alguien te traiciona, está faltando ese principio de honra. Y normalmente cuando viene la traición, viene acompañada de chismes, viene acompañado de que comienzan a divulgar esas cosas que conocían de ti. Y eso es lo que lastima. Pero ¿sabes? Sin duda, puedo decir que Dios sí puede sanar esa herida. Quizá fuiste traicionado por algún familiar. Fuiste traicionado por algún amigo muy cercano. Inclusive dentro del entorno de la iglesia, fuiste traicionado. Déjame decirte algo. Dios quiere traer sanidad. Porque cuando tú no eres sano, sabes, por una mecánica natural, nosotros ponemos defensas, lo que en la psicología le llaman máscaras. Comenzamos a poner máscaras. Entonces, una persona que ha sido traicionada, inmediatamente activa ese mecanismo de defensa y lo primero que hace es comenzar a ser rígido en su vida y en su relación con los demás, porque ya no quiere ser traicionado. Porque internamente hubo un desajuste emocional y escúchame, hasta un desajuste psicológico en sus pensamientos. O sea, hay un verdadero conflicto en alguien que ha sido traicionado. Porque viene ese sentir de desconsuelo, de incertidumbre, porque la confianza fue rota. Por esa confianza que depositaron en la persona. Y eso hace que se ocasione un problema internamente. Y escucha, una traición afecta principalmente en 3 áreas. Quiero mencionártelas para que pongas atención. Cuando alguien ha sido traicionado, automáticamente prende, por decirlo así de esta manera, se prende ese sistema de defensa y uno se vuelve más rígido. Hay personas que, hay palabras claves para detectar a alguien que camina bajo la herida de la traición. Y una palabra clave es: yo no vuelvo a confiar en nadie. Son palabras claves en alguien que ha sido traicionado. No vuelvo a confiar en nadie. Otra palabra clave de alguien que ha sido traicionado y camina bajo esa herida es: yo no le creo a nadie. Todos son mentirosos, son puras mentiras. Es una persona que siempre está viviendo bajo esa lupa y buscando. ¿Por qué? Porque, claro, fue traicionado. Pero, ¿sabes? Son 3 áreas fundamentales las que afectan. La primera, cuando alguien ha sido traicionado, le afectan los pensamientos. ¿Por qué en los pensamientos? Porque la persona que ha sido traicionada va
a darle vueltas y vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si era mi mejor amigo? ¿Por qué si yo le di la confianza? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Que los pensamientos comienzan a dar vueltas y vueltas. Y sabes, una persona que ha sido traicionada va a perder la paz mental. Va a perder aún la concentración. ¿Por qué? Porque siempre le está dando vueltas. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me desilusionó? Si yo puse mi confianza, si yo abrí mi corazón. Y debemos de tener cuidado. El apóstol Pablo recomienda que pensemos en todo lo puro, en todo lo bueno, en lo que es digno de alabanza. Dice, en esto pensad, le dice a los Filipenses el capítulo 4. A alguien que ha sido traicionado, sus pensamientos no van a coordinar, va a andar distraído. Y escucha, los pensamientos tienen un poder, ya sea para impulsarte, como una catapulta que te impulsan, cuando los pensamientos son correctos, cuando sabes manejar la traición, cuando sabes lidiar con eso, pero cuando no lo sabes hacer, esos pensamientos son peligrosos. Y no hablemos de una traición amorosa. No me quiero meter en eso, pero ¿cuántas personas a causa de una traición no llegan al grado del suicidio? O quizá no vamos a irnos tan allá, pero se deprimen, inclusive caen hasta en drogas, en alcoholismo. ¿Por qué? Porque los pensamientos se descontrolan. Entonces es la primera área que afecta una traición. Afecta el funcionamiento normal. Segunda área que afecta. Puedes dejar tu comentario, si tu opinión, qué te parece este tema. Quiero saber tu opinión. La primera área que afecta a la traición son los pensamientos. La segunda área que afecta a la traición son las emociones. Cuando pasa la traición, esa persona se siente enojada, frustrada, le cuesta trabajo asimilar. Esa es la palabra. Le cuesta trabajo emocionalmente asimilar que alguien en quien confió le traicionó. En alguien en que creía le traicionó. Y eso claro que va a provocar sentimientos de victimización. Comienza a sentirse como una víctima. Incluso hay quienes comienzan a padecer ansiedad y depresión. Primero, los pensamientos. Segundo, las emociones. Viene ese enojo y si nos vamos un poquito más allá, viene hasta ese sentido de venganza. Muchos dicen, ahora viene la mía. Y qué triste, tanto digo de un lado como del otro, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que el Señor nos llamó a paz y como iglesia y como creyentes tenemos que aprender cómo resolver y cómo Dios también, ¿verdad? Saber cómo Dios sana esta herida. Por eso vemos a mucha gente desconfiada. Y más en estos tiempos. No sé qué pasó, pero, ¿sabes? Ahora en esta pandemia, yo pude escuchar muchos comentarios y pláticas de traición. Y no se diga dentro de la iglesia. Y eso lastima al cuerpo de Cristo. Eso lastima al creyente y hace que también hay un estancamiento y no hay un avance espiritual. Primero, los pensamientos. Segundo, las emociones. Tercero, la tercera área afectada por una traición es la conducta. Es muy común que cuando alguien experimenta la traición, va a tener reacciones de agresividad hacia la persona que le traicionó. ¿Sabes? Una persona que ha sido traicionada se convierte en alguien hipervigilante. Quiere decir que se cuida de todo acto que le hagan o que le hagan o que pueda sentir o pensar
que lo quieren traicionar nuevamente. Se vuelve una persona hipervigilante. Nada más está mirando y como nada más se está cuidando, así son sus acciones. Entonces su día a día se vuelve más difícil. Claro que esta persona también tiene su conducta interna y comienza a demostrarlo porque se vuelve una persona muy crítica, muy posesiva. Y algo que debemos de tener cuidado, digo, si tú una vez o fuiste traicionado, cuidar de no caer en eso también, en esas máscaras, porque comúnmente una persona que ha sido traicionada va a procurar tener el control de todos los aspectos. Una persona que ha sido traicionada va a buscar tener el control de todo por lo mismo, porque se hace hipervigilante, vigila que todo esté en orden. ¿Para qué? Para que no le vuelva a suceder. Y no solamente eso. También viene la otra parte donde las personas que han sido traicionadas o caminan con esa herida de la traición se vuelven personas aisladas, personas que se aíslan, dejan de tener esa vida social, esa vida de amistad, no se abren tan fácilmente. Y qué difícil porque, bueno, vemos al salmista David con un corazón dolorido. Así que Dios quiere sanar. Y claro, toda traición es dolorosa. Y más cuando esa persona que te traicionó es alguien en quien tú confiabas. David decía en el versículo, hablando del capítulo 55, en el versículo 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué difícil fue para el rey David. Ahitofel, juntamente con Absalón, provocaron o llevaron a cabo, ejecutaron esta traición. Ahora, claro, ya ¿cómo terminó esta historia? Bueno, es triste porque Ahitofel al final se traicionó a sí mismo. Tú mira la historia, segundo libro de Samuel, capítulo 15, Ahitofel se suicidó. Al final de cuentas se suicidó. Pero aquí pasa algo bien interesante. Que Dios siempre estuvo al tanto de David. Te recomiendo que leas la historia para que puedas aprender. Y no solamente vemos la historia de David. No solamente lo podemos ver en David, también lo podemos ver en otros personajes bíblicos que fueron traicionados. Uno de ellos fue Sansón. Sansón fue traicionado por la persona que él amaba, que era Dalila. Y ya vemos la historia cómo esa traición le llevó a Sansón a perder la vista, le sacaron los ojos, lo tomaron cautivo, porque así vive alguien que ha sido traicionado, que no se somete a esa sanidad del alma, porque se puede correr el riesgo de que el corazón se endurezca. Y podemos ocultarlo también, que decimos, no pasa nada, no me importó. No me importa. No sentí nada. No representa nada, no significaba nada para mí. Porque muchos logran esconder también esa herida. Pero, ¿sabes? Vemos cómo Sansón fue sometido por el enemigo. Y al final terminó sin fuerza y terminó mal. Vemos también otros personajes que fueron traicionados en la Biblia. Y uno de ellos también es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, en mi última defensa, Timoteo, todos me abandonaron. Y menciona dos nombres. Alguien cercano a él, al apóstol Pablo, dice, me traicionaron, me dejaron. Y lo más difícil, dice Pablo, amando el mundo, me dejaron. Pero Pablo, en esa carta a Timoteo, él declara, mira lo que es llegar a esa madurez, a lo que es
tener un corazón sano y saber lidiar con la traición. Y Pablo dice, todos me abandonaron, pero el Señor no me abandonó y estuvo conmigo y sé que me seguirá librando. Y aún Pablo, que había sido traicionado, él seguía confiando en Timoteo, seguía confiando en Tito, seguía confiando en Filemón, seguía confiando en Bernabé. Inclusive cuando tuvo el problema con Marcos, tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, ahí hubo un conflicto, hubo una separación ahí ministerial. Y al final Pablo, en su madurez, con un corazón sano, aún Marcos le fue útil en el reino de Dios. Y es a eso a lo que tenemos que llegar, a madurar en nuestro corazón para tener también relaciones maduras. Y cuando venga la traición, nosotros no darle lugar, no darle pie a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, y así nuestras acciones van a ser las correctas. Pero sí, sin duda, Dios quiere poner un bálsamo. David encontró su refugio en Dios. ¿Cómo Dios la sana? Así, cuando te refugias en Él, cuando abres tu corazón a Dios y Él puede poner su mano y traer sanidad. Cuando en vez de hundirte en la tristeza, claro que David decía en ese salmo, yo quisiera huir, yo quisiera salir volando, quisiera estar en otro lugar, no quiero saber nada. Se sentía desesperado por tal traición. Pero él encontró su refugio en Dios. Él encontró su lugar de sanidad en Dios. Él encontró la sanidad en su palabra. No se refugió en la tristeza, no se refugió en la angustia, se refugió en Dios, ni aún en sus propios pensamientos. No se refugió en él mismo. Porque cuando eres traicionado, puedes correr el riesgo de ser hasta egoísmo, entrar en el egoísmo. Pensar en ti mismo, no, lo que a mí me hicieron, y es que a mí me lo hicieron, y te centras en ti mismo. Lo mejor es decir, Señor, tú puedes sanar mi corazón, tú puedes sanar esa herida. ¿Qué hubiera sido de David si no hubiera sanado esa herida? Porque la Biblia califica a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que fue un hombre que supo superar, supo levantarse de las traiciones. No solamente lo traicionó a Aitofel y a Absalón, también vemos como Joab, uno de sus valientes, también lo traicionó. Ya hablamos de Pablo, y Pablo siguió confiando en Timoteo. El problema es que nos volvemos duros en el corazón y decimos, ya no vuelvo a confiar. Y tú te das cuenta en las canciones seculares, cuántas canciones no están inspiradas en una traición. Por eso vemos a esos autores, ¿verdad? Y que esas canciones, la mayoría los conocemos. Y fueron movidos a causa de una traición y dicen, yo no me vuelvo a enamorar, dijo aquel, ¿verdad? Y si la primera vez que entregué mi corazón, dice, me traicionaron. Y por eso vemos a una mujer diciéndole al hombre y ofendiendo al hombre, porque por una traición. Pero aquí vemos a David con un corazón sano. No vemos salmos así como esas canciones, ¿verdad? No, vemos salmos que adoran, que expresan gratitud, que expresan confianza, que expresan un amor hacia Dios. El que es traicionado y que el que trae, porque aquí es hablar de la amargura también. Una traición provoca amargura, sin duda. Y la amargura es devastadora. Es más, la amargura es más devastadora que la traición. Déjame decirte. Porque la amargura, según la Escritura, dice que echa raíz. Echa raíz. Así lo menciona Hebreos,
No sea que habiendo raíz de amargura, brotando raíz de amargura, os estorbe. Hebreos 12:15. Déjame decirte algo para ir terminando. Primero, deja tu comentario. Quiero saber qué opinas. ¿Qué Dios está hablando a tu corazón? Pero déjame decirte algo. La traición es algo que otros te hacen a ti. Pero la amargura es algo que tú te haces a ti mismo. La traición es el dolor causado por alguien más. Pero la amargura es un dolor creado por uno mismo. Y así vive la gente traicionada, con amargura, con resentimiento. Se lastiman a sí mismos. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos de tener cuidado y, ¿sabes? Lo principal es siempre tratar de analizar las circunstancias en que ocurrió la traición. No dejarnos llevar por las emociones, no dejarnos llevar por nuestros pensamientos que revolotean sobre nuestra mente. Entender que la persona traicionada o como la que traiciona, cada quien tiene que ser responsable de su parte. David fue lo que hizo. Si tú lo miras en el libro de Samuel, David tomó su parte y Ahitofel y Absalón tuvieron que dar cuentas de su acto. Al final de cuentas, Dios obró a favor de David, porque David no se dejó llevar por el enojo, la amargura, por la venganza, sino que puso esto en las manos de Dios. No hay por qué caminar con la herida de la traición. Mejor toma tu responsabilidad y trata de cuidar tu corazón, y si hay amargura, dejar que Dios arranque esa raíz y que ponga en ti la paz y su palabra. Pero es que la otra persona no me ha pedido perdón, que venga y me pida perdón. Y no, mira, deja que Él se haga responsable de eso. Yo te puedo hablar personalmente como pastor. ¿Cuántas veces hemos sido traicionados por personas muy allegadas, las cuales hasta en mi casa las metí a comer, que les abrí las puertas de mi hogar? Personas que quizá ayudamos y fíjate, yo reflexionaba en este tema y llegué a la conclusión. He tomado la determinación de ayudar, y cuando ayude, que se me olvide, para así no dar lugar. Escucha, yo determiné seguir ayudando. O sea, no puedo cerrar mi corazón por alguien que no supo valorar una amistad. Yo no puedo cerrar mi corazón y no puedo dejar de ayudar a la gente por alguien que no supo valorar una amistad, que no supo darle valor a la amistad. Entonces, ayudo y olvido. Pero si me ayudan, tratar de recordar siempre quién me ayudó. Y eso me va a ayudar tanto a no traicionar y a cuidarme cuando sea traicionado. Todo depende también de nuestra actitud y nuestra responsabilidad. Claro que si hay que pedir disculpas, si hay que acercarse con esa persona, hay que hacerlo. Y perdonar de corazón y con honestidad. Perdonar. Ese es el antídoto. Perdonar. A muchos les cuesta trabajo. Perdonar. Perdono, pero no olvido. Perdono, pero al rato va la mía. Perdono, pero sigo guardando ese resentimiento. No. Perdonas y olvidas. Yo quiero ser una persona agradable a Dios. Yo quiero que cuando le ofrezca al Señor mi alabanza, cuando levante mi altar,
que no haya ningún estorbo, que el incienso no sea un fuego extraño. Porque eso es lo que pasa. Si pretendemos caminar en la vida cristiana con la herida de la traición, sin permitir que Dios la sane, y nos acercamos a Él, recuerda, ante los ojos de Dios todo está descubierto. No hay nada oculto ante sus ojos. Entonces no puedo pretender yo querer servir a Dios, porque así pasa mucha gente que camina con esa herida de traición y quieren seguir sirviendo a Dios y pretender que todo está bien, con raíces de amargura. Eso es como ofrecerle un fuego extraño a Dios. Yo prefiero abrirme delante de Dios y que Él ponga su mano. ¿Duele? Sí duele, porque yo lo he experimentado. No te hablo desde el punto exterior, te hablo desde un punto interno, desde mi experiencia. ¿Me ha costado perdonar? Sí, pero sé que es conveniente, porque yo no quiero estorbos. Yo quiero seguir creciendo, quiero seguir ayudando a las personas y mirarlas como lo que son, personas que quieren conocer a Dios. A mí muchas veces me han dicho, pero ¿cómo? Pues ahí está usted también, que los que me conocen quizá podrán decir, pues sí, pastor, usted es muy... Yo tan fácil me abro, tan fácil me acerco a las personas. Yo no tengo problemas. Y sí me han dicho, tenga más cuidado, pastor. Usted es muy fácil de estar ahí y de sentarse con una persona y abrir su corazón, pues. Y me han dicho, tenga cuidado. Claro que tengo mis cuidados, pero no por eso yo no voy a abrir mi corazón a una persona y tener una amistad con ella. Porque es horrible vivir siempre cuidándote. Entonces, tenemos que perdonar, ser honestos, comprender que el perdón es importante. Claro que ha habido veces donde ya no vuelve a ser la misma amistad, claro. Es como quebrar una taza y volverla a su estado original, ya no es lo mismo. Quizá ya no va a tener la misma amistad, quizá ya no vas a tener la misma relación, pero al menos si guardaste tu corazón y si mantuviste tu relación con Dios. Así que si tú fuiste traicionado, alguien te traicionó, pues perdona. No permitas que esa herida te impida. No permitas que esa herida avance. Tómalo como las heridas naturales, ¿verdad? Físicas. Si no se tratan, sale pus, se infecta, duele más. Mejor vamos con el médico de médicos y que Él sane la herida. Y volvamos a confiar y volvamos a creer y volvamos a abrir nuestro corazón, porque no podemos vivir cuidándonos de todos. Al contrario, la Biblia nos llama a ayudar. La Biblia nos llama a no pagar mal por mal. Fíjate lo que la Biblia dice, como que viene ese versículo y digo, ay Señor. Dice, no pagues mal por mal. Al contrario, dice, el que te haga mal, paga con el bien. Wow. Paga con el bien. Y para terminar, hablar de traición, tenemos que hablar de Jesús. Dicen que el Salmo 55 también habla acerca de la traición que iba a pasar nuestro Señor Jesús, y fue a través de Judas, sentado a la mesa con él. Y hay algo interesante, que lo traicionó el que puso su pan, el que mojó su pan de su plato. Y para hacer eso, habla de que había mucha confianza. Inclusive cuando Judas llega con Jesús, Jesús le dice amigo.
Y le da un beso a Judas y le dice, con un beso me entregas. Tú puedes imaginar cómo Jesús tuvo que lidiar con eso. Y no solamente Judas, Pedro le negó. Míralo como lo mires, fue una traición. Claro que Pedro reflexionó, se arrepintió y fue diferente su historia. Pero Jesús nos enseña lo que es el perdonar una traición. Aún estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro mejor ejemplo. Nuestro Señor Jesús sigue perdonando nuestras traiciones. Porque nosotros también seguimos haciendo eso, traicionamos. Míralo de esa manera. No cumplimos nuestra palabra con Dios, pero aún así Él nos sigue amando, nos sigue bendiciendo. ¿Por qué no tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Y eso nos va a ayudar mucho a mantener una vida sana, una vida agradable delante de Dios, una vida sana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es luz y descubre nuestro corazón. Señor, si hay alguna herida producida por la traición, trae sanidad, Señor. No queremos caminar, Señor, por la vida con amargura, resentimiento, con frustración. Tampoco, Señor, queremos vivir tratando de tener el control de todo para no volver a ser traicionados. Señor, trae sanidad sobre tu pueblo, sobre aquellos que han sido traicionados y les ha costado trabajo levantarse, les ha costado trabajo creer, que han cerrado sus corazones. Señor, queremos ser como David, conforme a tu corazón. Queremos ser como David, Señor, aún que fue traicionado por su propio hijo y por Ahitofel, su amigo íntimo. Él mantuvo, Señor, un corazón sano. Él mantuvo, Señor, su corazón conectado contigo. Ayúdanos para que así nuestra adoración, para que así nuestra alabanza pueda subir como un incienso. Señor, pero también ayúdanos a crecer en madurez, a saber que si vuelve a venir una traición, saber cómo nosotros, Señor, saber cómo obrar, cómo responder, y no dejarnos llevar por las emociones, no dejarnos llevar por el enojo. Al contrario, Señor, si hay alguna traición, que podamos responder como dice tu palabra, con el bien, no con el mal, no con venganza, no con odio, sino con el bien. Queremos ser más semejantes a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a soltar, a perdonar, a olvidar y a mirar hacia adelante, sabiendo, Señor, que tú quieres seguir obrando en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos el devocional del día de hoy. Gracias por conectar con nosotros y bueno, recuerda dejar tu mensaje, tu comentario al final, tu saludo, que quisiera responder a cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué te pareció este tema? El día de mañana seguimos hablando de esta serie, las heridas del alma y cómo Dios quiere sanarlas. Mañana vamos a hablar otra herida, la herida del abandono. Vamos a hablar de ella, así que para que puedas tú conectarte con nosotros. Y bueno, gracias, Dios te bendiga, que tengas
un excelente día, que Dios te guarde. Y bueno, gracias Pastor Iván por acompañarnos. Amén. Un cordial saludo a cada persona que nos escuchó y esperamos hayan sido de bendición, ¿verdad? Y hayan disfrutado este tiempo también de la palabra del Señor. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor. Gracias, Steven. Muy bien, pues gracias a todos. Y pues bueno, nomás les quiero recordar que nos puedan seguir en las redes sociales: Facebook, Centro de Fe Esperanza y Amor Topo Chico; YouTube, Centro de Fe Esperanza y Amor Topo Chico; y en Spotify como Minutos que Transforman. Amén. Muy bien, pues de mi parte es todo. Dios les bendiga. Soy el Pastor Víctor Segura y fue un gusto poder estar con ustedes. Te espero el día de mañana. No te lo pierdas porque va a estar interesante. Que tengas excelente día. Nos vemos si Dios lo permite.